César Abraham Vallejo fue un poeta y escritor muy reconocido, quien innovó la literatura universal, quien transmitía a través de sus escritos sus sentimientos y su preocupación sobre la sociedad. La intención de este ensayo es reflejar la literatura que Vallejo expresó, que tenemos como título César Vallejo, una voz que clama contra la injusticia y la exclusión social. Entonces, para saber más sobre este ensayo, acompáñame. En un mundo marcado por la desigualdad y la indiferencia, la voz de César Vallejo sigue resonando como un llamado profundo a la humanidad, la injusticia y la esperanza. Desde su humilde tierra, que la vio nacer, hasta los grandes capitales del pensamiento mundial, César Vallejo vivió y escribió para quienes no tenían voz, para aquellos que cargaban el peso de la injusticia en el silencio. Su poesía intensa y desgarradora no solo refleja su dolor personal, sino también el sufrimiento colectivo de los pueblos oprimidos. Este reportaje explora la trascendencia de su pensamiento humanista en el Perú y el mundo, revelando cómo su obra inspira la visión ciudadana, los valores y el compromiso social de hoy. Porque mientras existan desigualdades y exclusión social, la palabra de Vallejo seguirá viva, interpelándonos, conmoviéndonos y recordándonos que todavía hay muchísimo por hacer. Punto 3. Contexto biográfico y trascendencia. Como bien sabemos, César Vallejo nació en Santiago de Chuco en una familia humilde. Desde muy joven mostró una gran sensibilidad por la realidad social en el Perú, algo que lo acompañó durante toda su vida. Estudió en la universidad y gracias a su talento se convirtió en una de las voces más importantes en la literatura latinoamericana. Sin embargo, su vida no fue fácil. Sufrió injusticias, pobreza, finalmente tuvo que exiliarse. En medio de tantas experiencias dolorosas, escribió obras fundamentales, como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, textos cargados de mucha emoción, innovación y una profunda preocupación por el ser humano. La trascendencia de Vallejo radica en la universidad. Aunque nació en un pequeño pueblo de los Andes, llegó a París y se convirtió en un ciudadano del mundo. Su poesía define la dignidad humana, la solidaridad y la lucha por un futuro más justo. Hoy sigue inspirando a estudiantes, artistas, hasta lectores, que encuentren en sus obras visión humana y comprometida. César Vallejo no solo cambió la literatura, sino que enseñó a mirar la realidad con sensibilidad, esperanza y valentía. Muchas gracias. Punto 4. Núcleo temático. El pensamiento social, cultural y filosófico de César Vallejo. César Vallejo no fue solo un poeta. Fue un pensador que entendió la cultura como un acto de resistencia y de amor por el ser humano. Su pensamiento social y filosófico se refleja en la compasión, la solidaridad y en la crítica constante a la injusticia, en ensayos como El arte, la revolución y El secreto profesional. Nos recuerda que la palabra también es un compromiso con la sociedad. Sus versos y reflexiones muestran que la poesía puede ser un espacio de denuncia, pero también de esperanza. Hoy, en un mundo marcado por la desigualdad, la migración y la pobreza, su voz sigue vigente, como un llamado a reconocer la dignidad de cada persona, como construir una cultura más justa y solidaria. Vallejo y la visión ciudadana y los valores y el emprendimiento. Según Cornejo Polar, en el 2019, los valores en la obra de César Vallejo no funcionan como ideas abstractas, sino como un llamado directo a la responsabilidad ética frente a las injusticias. Su visión de ciudadanía se fundamenta en la empatía, la injusticia y la solidaridad.
Lo que es reflexiones sobre valores, según González Vigil 2020, explica que César Vallejo concibe la ciudadanía como una práctica activa donde cada persona contribuye a la mejora de la vida colectiva. Esta perspectiva se refleja hoy en jóvenes que buscan transformar su comunidad a través de iniciativas sociales, culturales y educativas. En los ejemplos actuales, según como señala Julio Ortega 2021, la obra vallejiana inspira acciones concretas que hacen desde la sensibilidad humana. Esto se evidencia en proyectos que promueven el arte, la educación y la identidad cultural en diversas regiones del país. Esta iniciativa encarna la idea vallejiana de crear incluso en medio de la adversidad. Como testimonio, tenemos que Vallejo nos inspira a crear un Perú solidario, ¿no? Donde cada acción ciudadana puede construir un futuro más justo. Para nosotros su mensaje es un recordatorio de que cambian las cosas también en un acto de humanidad. La crítica literaria Gianfranco 2022 destaca que Vallejo no limita su compromiso a la poesía, sino que también propone una ética de acción donde impulsa a transformar la realidad. El emprendimiento social como la herramienta para enfrentar problemas colectivos conecta directamente con esta visión. Cada proyecto que se ha hecho solidariamente refleja sobre los valores que Vallejo defendió, como la justicia, la fraternidad y la dignidad humana. Cuando nos acercamos a la obra de César Vallejo, descubrimos que su poesía no solo expresa el dolor, sino que ese sufrimiento hace una transformación de manera que llama a la humanidad a hacer una reflexión urgente. En cada uno de sus versos aparece la huella de las desigualdades que marcaban en su entorno, como es la pobreza, la exclusión social y la injusticia, que atravesaba a los sectores más vulnerables. Lo valioso es que Vallejo no se limita a narrar lo que él vivió, sino que transforma esa experiencia en una reflexión profunda sobre la condición humana. Es por eso que su voz trasciende el tiempo, recordándonos que el dolor social no es un concepto abstracto, sino es una realidad en la que día a día nosotros vivimos y golpea a millones de personas. Su pensamiento humanista invita a mirar con mayor sensibilidad todo aquello que muchas veces preferimos ignorar y abre un camino a imaginar un país más justo. Hoy, su legado se vuelve imprescindible en un contexto marcado todavía donde hay desigualdad, pero que su obra nos impulsa a cuestionar la diferencia y asumir un compromiso real por el bienestar de los demás. La poesía vallejiana es un sentido de invitación a actuar en una mejor confianza a la humanidad. Bien, en conclusión, la poesía de César Vallejo hace visible la pobreza, la exclusión y la discriminación. También defiende la dignidad de las personas que viven en condiciones de injusticia. Por supuesto que también convierte el dolor en una forma de protesta ética. Los críticos Ríos y Medina coinciden en el discurso que da en sus poesías César Vallejo. Ellos muestran cómo centra su mirada en los grupos más vulnerables. Escuchar a César Vallejo desde la realidad actual lleva a pensar en su poesía, o que su poesía no es solo literatura del pasado, sino un espejo incómodo de lo que todavía vivimos. Sus versos, llenos de dolor y ternura, a la vez hacen notar que muchas de las injusticias que él denunció, como la pobreza, la discriminación, la soledad, sigue afectando a personas muy cercanas, ya sea a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de clase, incluso a nuestros familiares. A nivel personal, su voz
nos invita a hacerse preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿qué tan consciente soy del sufrimiento de los demás? ¿Cuántas veces elijo mirar al otro para no sentirme mal? ¿Qué pequeños gestos podría cambiar para ser un poco más justo y más empático en mi entorno cotidiano? Entonces, leer, trabajar a Vallejo deja la sensación de que la verdadera importancia de la poesía no está solo en entenderla, sino en dejar que nos transforme la forma de mirar y de relacionarnos con quienes más necesitan ser vistos y escuchados. Gracias.